Entonces, comencemos. Profe, ¿cómo le va? Buenas tardes, Eduardo, un placer. ¿Cómo anda usted? ¿Ya pudo arreglar la compu? Sí, la verdad, no existe una explicación razonable. Por un lado, se actualizó el Adobe Reader y me mandó a reiniciar la máquina, lo que hice, y ahí ya no quiso arrancar. Y después de 1550 intentos, procedí a desconectar la cámara y arrancó. La verdad no sé si eso es o no es, porque ahora está funcionando la cámara, está funcionando todo correctamente. Debe ser la fuente, profe, Probablemente, que no detectaba el disco rígido, parece. sí. Y lo que pasa es que yo le puse otro rígido, otro disco más, pero estado sólido, para los programas para que sea rápido, pero parece que ni eso. Ahora está lentísima de vuelta. Bueno, ya vamos a tener que hacerle algún service con el técnico para que le vea. Comencemos nomás. Como dije, hemos visto el estudio de la elipse, la parábola que es fundamental para el tema de las cocinas solares, y ahora veremos como última figura geométrica la hipérbola. La hipérbola tiene relación con la elipse, pero tiene una definición distinta. Dice que, dados dos focos, F1 y F2, o dos puntos F1 y F2 llamados focos, se denomina hipérbola el conjunto de puntos en el plano tales que el valor absoluto de la diferencia de su distancia a los focos, es constante. Bueno, a ver, veamos qué significa eso matemáticamente. Si yo tengo un punto PX y la distancia, y obviamente nos genera dos distancias, una al foco 2 y otra al foco 1, en este caso D2 menos D1 es constante y es igual a 2A. ¿Sí? ¿Qué es 2A? Bien, como siempre, A es la distancia entre los vértices, dividida 2, lo que significa que A es la distancia entre los dos vértices de esta hipérbola, es 2 veces A. ¿Sí? Porque un punto que está en el vértice tiene una distancia que en este caso resulta ser 0, la diferencia de las distancias. Mientras que fuera de aquí, el valor existe distinto de 0. Entonces, A es la distancia, semidistancia entre los vértices de la hipérbola. Bien. Luego, la distancia entre los dos focos la define directamente como 2C. Siempre la distancia entre los focos es un valor C multiplicado por 2, porque son dos distancias. Siempre como el centro de la hipérbola, en este caso, de la elipse en el otro caso, siempre está entre medio de los focos, supuestamente en un eje de coordenadas que esté alineado con la figura geométrica, entonces es como que hay dos distancias, o hay una distancia, o el doble de esa distancia del centro de coordenadas, en coincidencia con sus ejes focales, que serían la distancia entre foco 1, el centro de origen de coordenadas, y el origen de coordenadas y el foco 2. Entonces, a esa distancia se la llama 2C, de modo que C podría tranquilamente, desde el punto de vista práctico, ser considerado como la semidistancia a un origen teórico de coordenadas. ¿Sí? Bien. A ver. Esto está lentísimo. Quiero habilitar esto. Bueno, acá tenemos, esta es la distancia C. Por lo tanto, tenemos otra distancia idéntica a C para el otro lado. Y la distancia entre los focos es igual a 2C. Por eso definimos así. Como para saber quién es C. Es justamente esa particularidad que, dada la hipérbola, es constante.
para una dada ecuación de una hipérbola, C es C, punto. Y A es A, y resulta que B es B también. ¿Qué es B? Bueno, B es la distancia que habría en una figura rectangular o cuadrada que nos involucre a todos los puntos. A ver. Ahí está. Bien. Veamos. Acá, ¿qué pasó? Bien. Con una deducción similar a la de la elipse se obtiene la ecuación canónica de la hipérbola con centro en 0, 0, que es x al cuadrado sobre a al cuadrado menos y al cuadrado sobre b al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuál es el eje principal? El eje que está debajo del valor máximo a, que está en este caso debajo de la variable x porque es de eje x. O sea, de eje focal igual 0. ¿Sí? Busquemos las intersecciones con los ejes. Si y es igual a 0, ¿qué pasa? X en el valor absoluto es igual a A. Entonces, X es igual a más menos A, porque es raíz cuadrada de A. De A al cuadrado. Entonces, el vértice 1 y 2 de esta parábola, los dos vértices, acá hay uno y acá hay otro, van a estar ubicados a más A0, más A0, o menos A0 en Y. Entonces, para el valor de x igual a 0, y2 es igual a menos b2. ¿Sí? Si despejamos de acá, igual 0, para x igual 0, este término se va, y nos queda menos y cuadrado sobre b2 igual a 1, con lo que b2 que está dividiendo pasa multiplicando, y como estamos con y al cuadrado como positivo, como negativo, lo despejo y queda y cuadrado igual a menos b2. ¿Sí? Los puntos B1 y B2 se denominan vértices de la hipérbola. Y ahí queda la ecuación definida. Guarda que este número está mal la teoría, o sea, tiene un errorcillo. No es I2, es I al cuadrado y B al cuadrado. Recuerda, esto no lo corregí bien. Bien, por tanto, los focos, el foco 1 es igual, tiene coordenadas C0 y el foco 2 menos C0. El centro 0, 0. Este es de eje, cuando C está en X, es de eje X. ¿Sí? Los vértices también de eje X, en el eje X es A0 y menos A0. El eje focal, recta que contiene el foco en este caso, es el eje X. A se denomina semieje real o transverso y B se denomina semieje imaginario. 2C la distancia entre los focos. Se cumple, aparte, que C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado, como lo vimos arriba. ¿Ven? De C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado, es la misma ecuación. En la hipérbola aparece un elemento nuevo que no tiene ninguna de las otras cónicas, las asíntotas. ¿Cuáles serán las asíntotas? ¿Qué significado tiene desde el punto de vista matemático una asíntota? Bueno, una asíntota es un eje que nunca es tocado por la gráfica. Esa es la definición de asíntota. Uno dirá, ¿qué será una asíntota? Bueno, es un eje que no es el eje X, ni es el eje Y, ni tiene ese significado, pero la asíntota es un eje al cual nunca la gráfica llega y siempre tiende a ese eje, a ser paralela a ese eje, pero jamás lo logra, ni en el infinito lo logra, porque es una ecuación matemática indefinida, porque para que toque la asíntota, la función debe llegar al valor 0 en denominador, y eso es imposible. Entonces, las asíntotas se definen como unas rectas a las cuales jamás llega la hipérbola.
ningún punto de la hipérbola podrá llegar a tocar una asíntota, ¿sí? Pero sabemos desde el punto de vista matemático que la curva se va acercando, fíjense, por acá se va acercando a esta recta, se acerca indefinidamente, significa sin solución, no llega a tocarla nunca. Y por este lado lo mismo, se acerca a esta recta que se llama asíntota, pero nunca la toca. Y por este lado lo mismo. Entonces, ¿cuál es la forma de dibujar las asíntotas de una hipérbola? Profe, Marcando el punto. es como una Sí, guía entonces la asíntota. claro, se podría considerar como una guía, pero desde el punto de vista matemático es para que nosotros entendamos de que los puntos de esa función jamás van a pasar de esas asíntotas. ¿Entiendes? Generalmente esto ocurre en una función donde la variable está en denominador. ¿Por qué está en denominador? Porque si yo le pongo un número muy grande a 1 sobre x, por ejemplo, le pongo 100 millones a 1 sobre x, va a ser un numerito muy pequeño. ¿Sí? Pero nunca va a ser 0, porque si es 0 queda indefinida la función. Y acá pasa lo mismo. Matemáticamente, de esta manera, nunca es posible que esta función toque esas asíntotas porque dejaría de tener sentido. Pero siempre se acerca cada vez más, cada vez más, cada vez más, porque el número ese, cuanto más grande es, de la variable x en este caso, más cerca de la asíntota va a estar, pero nunca la toca. Y esa es la ventaja. Alguien nos dijo que matemáticamente se demuestra que nunca la toca. ¿Por qué? Porque para que esto ocurra, debería haber una cuestión matemática irresuelta. ¿Sí? Porque no tiene sentido una división por 0, por ejemplo. Entonces significa que va achicándose, 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 pero sigue achicándose y jamás llega al valor 0, porque un número 1 dividido cualquier número, por más que sea inmenso, siempre va a tener un valor. ¿Me entienden? Entonces siempre se acerca, pero no se puede, no la puede tocar, porque no existe un número que a 1, por ejemplo, yo lo divida por ese número y se considere que puede llegar a tocar la asíntota determinada por esa ecuación. Y en este caso lo mismo, no, por más que yo siga dividiendo por números cada vez más grandes, más grandes, más grandes, sí, va a ser 0, pero va a ser 0, algo por allá, a la derecha llena de ceros, entonces nunca llega al valor 0. Ese es el significado de una asíntota, es una representación gráfica de una recta a la cual una función cualquiera puede acercarse en forma permanente, pero no la llega a tocar jamás. Exactamente así. Bueno, para entender un poquito, ya entendimos el principio de lo que significa una asíntota. Ahora lo que nosotros tenemos que entender es cómo la podríamos dibujar a la asíntota para tener una idea vaga de cómo se va a comportar esa hipérbola. Bien, la podemos dibujar marcando menos a, b y menos b, dibujando el triángulo, rectángulo, cuadrado, puede quedar cuadrado, pero dibujándolo y trazando las diagonales de ese rectángulo cuadrado que quedaría ahí. Y esas son las diagonales que va a perseguir la hipérbola en forma permanente e indefinidamente. ¿Sí? Por eso ahí dice, para trazar las asíntotas, armemos un rectángulo auxiliar, que puede ser un cuadrado, que podría graficar la hipérbola, y luego tracemos la recta que contiene a sus diagonales. Esas rectas serán las asíntotas. Una vez trazadas las asíntotas, es sencillo realizar el gráfico aproximado de una hipérbola. ¿Sí? Estamos hablando de gráfico aproximado. ¿Por qué? Y porque yo sé dónde está el foco, yo sé dónde está el vértice, los dos, y puedo dibujar a mano alzada la hipérbola. Listo. Hay que guiarse por los puntos entonces. Claro, hay que guiarse por las asíntotas y decir, siempre se acerca, pero nunca la toca. Y ya está, podemos dibujar. Como está ahí en el gráfico de la página 22, se puede dibujar la gráfica de una hipérbola. Para eso tenemos que conocer B, A y C, de modo tal que podamos dibujar los focos, donde están, el vértice, dónde va a estar el vértice, y dónde está menos A y A. En el caso de que la hipérbola en este caso sea de Gx, porque si es de Gi, lo único que hace es rotar 90 grados y ponerse sobre el eje Y. Y chao.
ponemos A y B como corresponde y trazamos la asíntota y resuelto el tema de una gráfica de una hipérbole. Profe, ¿usted puede hacer un ejemplo ahí gráficamente? Sí, en realidad no lo voy a hacer gráficamente. A ver, esperen un segundo. En una hoja, ¿no? ¿Ah? En una hoja, digo, así, a mano pulsada. No. Déjenme ver una cosa. Déjenme ver una cosa. Déjenme ver una cosa. 2 segundos. Vamos a dejar de compartir esto un segundo. Sí. Yo les dije en otra clase que utilicen el GeoGebra. ¿Se acuerdan? Sí, no, Sí, profe. sí, pero no sé cómo se usa, profe, usted. Tendría que ver. Y entremos en la página de GeoGebra. Pongo GeoGebra. ¿Verdad? Sí, pongamos GeoGebra. Ay, qué lenta que está esta máquina, por Dios. Está muy cargada, profe. No tiene nada. Va, sí, pero tiene No tiene 2 particionado. discos. No puedo creerlo. La potencia, profe. Tiene que ver la potencia. ¿Sí, Canavire? Claro, la potencia de la fuente. No creo. ¿El micro no será? ¿Está fallando? No creo. A ver, ya entré, pero ahora no puedo compartir la pantalla. ¿Qué te pasa? Entonces ha empezado la función compartir las pantallas. Y está tardando años. Bueno, acá la estoy viendo, pero no sé si ustedes la están viendo. No, se está cargando como Manuelita. ¿Tiene buena internet usted? Sí. Va, bueno, no. ¿Qué es bueno? A ver, Bueno, que sea hablemos rápido, de qué es bueno. que tenga varios megas. Tengo Arnet de Telecom. Ah, sí, es medio inestable. Sí. Igual no se crea, Canal 2 Jujuy también pasa lo mismo. Anda bien por un rato y después se corta. Sí, son medio desastrosos todos. Y dicen que son 24 Pero megas. estoy viendo que no la comparte la pantalla. Da vuelta, da vuelta, da vuelta y no la comparte. Yo acá la veo, pero Debe ser la aplicación que está. Tendrá conflictos. no creo. El internet. Esperando caché. Oh, Dios. Sí. Esperando Google. ¿Qué vendría a ser los caché? Profe, una vez me pasó lo mismo, pero no sé qué. Y el caché se hace en los discos rígidos. Por lo general, cuando no le da la memoria a la máquina, baja información al disco rígido a modo de memoria. Y ahí es donde se es rápida. Pero bajar y subir información al disco es lento. Entonces te pasa a dormirse la máquina. Uno cree que está durmiendo y es porque está leyendo el disco. Puede guardar rápido, pero no. No, claro, lo que pasa es que cuando uno abre muchos, yo acá no abrí nada más que lo que necesito, ¿no? Antes estaba abierto el AutoCAD, tenía 5 archivos abiertos, estaba trabajando. Todo esto devino cuando se actualizó el Adobe Reader, que no sé por qué diablo se actualizó, ni me preguntó, se actualizó. Directamente. Eh, Profe, bueno, y cuando cachea en el disco, ahí se duerme la máquina, porque hasta que lo lee, la velocidad de lectura de memoria RAM es, qué sé yo, 50 veces. El tema es justamente eso.
¿Me escuchan? Ahora sí. Bien. Dice que la conexión de internet está inestable. Esperen unos segundos, chicos, voy a averiguar qué pasa. 2 minutos, por favor. Bueno, bueno. Canavire, Hola, ¿qué haces, Aranda? ¿Cómo andás? eh, ¿vos entendiste algo de la materia? Bueno, la hipérbola vos ya la viste, ¿no? Sí, ese cuando era chiquito. Ah, está balance bastante. Bueno, pero ¿pudiste aprender, digo, no? Sí, sí, estaba escuchando. Ah, dale, dale. A ver, ya está. Bueno, Los recursos deficientes del sistema pueden afectar la calidad de su audio. Trate de cerrar algunas aplicaciones para mejorar el desempeño. ¿Qué te cierre tomaste? WhatsApp. No tengo nada. WhatsApp está abierto. Sí, bueno. Me lo estoy mandando. Puede ser que el internet. A ver, 2 segundos, chicos. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien. Bueno, ahí tenemos la pantalla del GeoGebra. ¿Ven? www.geogebra.org. Ahí podemos entrar y representar gráficamente. Yo la uso para eso. Y entro al GeoGebra clásico. Si quieren aprenderlo a manejar en todo, bajarlo, y dice GeoGebra 6.0, 606, descargar. Ya estamos en el tema de ustedes, pero es más fácil entrar Ujú. en internet para graficar una fórmula, una ecuación cualquiera y ver qué da. Nosotros la usemos, porque la tenemos a disposición, es gratis, no te cobran, así que bueno. Está bueno para jugar e interpretar cosas. Esto estará un poco lento, pero bueno, ya está, ¿qué va a ser? Profe, ¿el AutoCAD es difícil de usar o de comprender? No, todos los Pues, programas requieren de sentarse y estudiarlos. sí. O sea, no es fácil, ningún programa es fácil, obviamente. Depende también el tiempo que uno le puede dedicar a sentarse y aprender. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo Ahí que habla. cree que uno tiene que hacer? Tiene que entender dónde están los menús y esas cosas. Ah, Entonces, lo que conviene para aprender a manejar el AutoCAD es hacerse de entrar a YouTube y buscar ¿algún ejemplo? alguna explicación del uso de AutoCAD que sea sencilla para dibujar una planta de una casa, un corte de una casa o algo de eso. Y comenzar con eso. Suficiente con eso. Una vez que uno Hacer, empieza con eso, ya después puede ir avanzando en otras cosas más complicadas, pero lo básico es exactamente eso. Sí, acá está diciendo de que Internet está hecho un desastre. Bueno, pero ahí se está abriendo, lentamente, pero se está abriendo. La verdad es que no sé qué le pasa. ahí está. Bueno, ahora vamos a ver si puedo. Mientras eso se abre, yo voy a buscar una ecuación de ejemplo. Acá hay una. Para ver qué pasa con la gráfica. Bien. Ahí se está abriendo, ¿no es cierto? Sí. Cada vez que cambio la pantalla esto es un dolor de cabeza. Bueno,
Aquí a la izquierda, donde dice entrada, voy a pegar la ecuación. ¿Sí? Pero, fíjense, la pegué tal cual estaba escrita, y esto no es así, esto es un 2. No lo entiende como una potencia al cuadrado. Entonces pico acá abajo, donde hay un cuadradito y un 2 como exponente. ¿Sí? Y ahí queda recién x al cuadrado. Luego, acá lo mismo. Este I2 no lo entiende el programa. Entonces, ¿qué le digo? No. Acá voy abajo y le pongo al cuadradito al cuadrado, justo al lado de la variable, y le pongo que es al cuadrado. Sí. Ah, ya lo hice, mira. Entonces ahí lo pone como que está elevado al cuadrado. Y ahora no sé qué pasó. Se borró Desapareció la curva. la curva, se le fue. Sí, no sé qué pasó. Pero bueno, a ver, veamos. Se está quedando sin tiempo, me dice acá. Justo, qué desastre. Ahí está. ¿Ven, chicos? No, no se ve todavía, pero ya Ya, se carga. ahí se Ahí carga. está. Ahí se ve. EC1 significa ecuación 1 que está ahí arriba. ¿Ven? Guarda que O acá sea está que, escrito como... ¿Eh? no, o sea que hay que pagar la ecuación y... Se carga la ecuación, se le acomoda las potencias de acuerdo al cuadro de abajo para que se interprete como potencia y ya está. Se acabó la historia. Y ahí tenemos dibujada la, La ecuación. la ecuación de la hipérbola. Y fíjense, bueno, vamos a cambiarle los denominadores a ver qué pasa. Acá le vamos a poner 54. A ver qué pasa con esto. Se Lento. alejan, Ah, ¿ven? Ahora ven. sí. A medida que yo aumento el denominador de las variables, se va alejando, o sea, va aumentando, en este caso, C y A, Son distintos. manteniéndose más o menos, aumentando proporcionalmente tanto A, C como B. ¿Sí? Por acá tenemos por acá vendría, por acá abajo, vendría la asíntota pasando por el 0 para arriba. Bueno, eso es una hipérbola. ¿Sí? Esto es una hipérbola. ¿Qué pasa con el signo? A ver, veamos esto. Juguemos un poco. Si acá esto fuera en vez de menos, más, ¿qué pasaría? No modifica. Ah, sí. Como los denominadores son iguales, se trata de una circunferencia, pero es la ecuación de una elipse. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como que la cortamos en el medio y la abrimos al infinito positivo y negativo del eje X cuando le pongo resta. Porque la definición de elipse es la distancia focal, ¿sí? Pero no la diferencia, sino la suma. Y eso es todo. Cambiándole un signo, miren lo que pasa con la ecuación. Cambia totalmente el significado de los puntos que la contienen, ¿ven? Sí, sí. Bien, entonces volvamos a ponerle el signo menos y a ver qué queda. La hipérbola. Bien, bien chicos. Esa era la idea. Para eso les pedí que miren el GeoGebra. Cuando tienen una ecuación ustedes, metan mano al GeoGebra, que anda bastante bien.
y es un buen aplicativo para hacer gráficas de función y para no desentender esta historia. Bien, veamos dónde estábamos. La ecuación que puse es esta que está acá, ¿ven? Ejemplo 1. Bueno. Bien. Sigamos. Los focos, como los vértices de la hipérbola, están sobre el eje X. Como C es mayor que A, los focos están más alejados del origen que los vértices. Puede ser la condición. Entonces, C al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Si en la ecuación canónica anterior permutamos X por Y, queda la ecuación, ¿cómo queda? Es la ecuación canónica de la hipérbola con centro igual en 0, 0 y eje focal X igual 0, o sea, eje Y. ¿Cómo reconocer, dada la ecuación canónica de la hipérbola, si el eje focal es vertical u horizontal? Si el coeficiente X al cuadrado es positivo, sabemos que el eje focal es X. Si el coeficiente Y cuadrado es positivo, el eje focal es Y. ¿Estamos, chicos? Regla. Cuando ustedes digan en la hipérbola cuál es el eje, tenemos que ver la ecuación y definirlo. Si yo les pregunto cuál es el eje de esta hipérbola, ustedes me tienen que decir primero si es una hipérbola o una elipse. X cuadrado menos Y cuadrado es diferencia, por lo tanto es una hipérbola. Ahora, el eje, ¿en qué lugar está? Donde la variable es positiva. ¿Dónde es positiva? En X. Entonces, es paralelo al eje X y es de valor Y igual 0. De modo que queda el eje X. ¿Sí? Acá vale la misma historia, para terminar con este tema, vale la misma historia de las coordenadas. Cuando yo no lo tengo en el centro del origen de coordenadas de estudio, la ecuación es X menos alfa al cuadrado menos Y menos beta al cuadrado, donde alfa y beta son las coordenadas referidas al origen de la parábola, ¿sí? El centro es alfa beta y el resto la misma milonga. Siempre y cuando lo estudiemos en el centro, en el origen de coordenada que coincide con su eje, ¿no? Esa es la idea. Bien. Dice, ejemplo número 1, hallar la gráfica de la curva definida por la ecuación. X cuadrado menos Y cuadrado sobre 4 igual a 1. Resolución, la ecuación responde a la forma canónica de una hipérbola de eje focal X. Luego el centro está en el centro de coordenadas. El semieje real A es igual a 1. Semieje imaginario B es igual a 2. Semidistancia focal C es raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, o sea, raíz de 5. Dibujamos el rectángulo cuadrado de A y B, fíjense, A para acá, B para arriba, B para abajo, y ya tenemos el rectángulo. Una vez que tenemos el rectángulo, ¿qué hago? Dibujo sus diagonales, por supuesto pasadas, de modo que nos facilite el dibujar tanto los focos, que están acá abajo, como los vértices, ¿sí? Y dibujar la elipse. Acá está. Asíntota igual a más menos 2x. Esa es la ecuación de la asíntota. Fíjense, menos x menos y igual 0 y menos 2x más y igual 0. Esa es la ecuación de la recta que está acá. ¿Sí? Y esta recta tiene la misma ecuación. ¿Sí? Para saber y dibujar esa ecuación, ustedes lo único que tienen que hacer, chicos, es usar la ecuación de la recta que ya les enseñé al principio de acá, con dos puntos, con un punto de coordenada XY y otro punto de coordenada XY, que pueden ser tranquilamente este punto y este punto para esta ecuación. Bien, ahí vemos cómo está. Está la gráfica perfecta. Acá está en 0,25. ¿Por qué? Porque hemos multiplicado por 4.
hemos multiplicado y hemos dividido. Acá tenemos otro ejemplo. Allá la gráfica de la curva definida como y cuadrado sobre 4 menos x al cuadrado sobre 6. De nuevo, les recomiendo ir al GeoGebra, cargarla a la ecuación y fijarse cómo queda, si tienen dudas. Bueno, la gráfica es esta. Como el positivo es y, el eje de la hipérbola es el eje y. Y ya está, se abre para arriba y se abre para abajo. ¿Ven? Se dibuja el rectángulo con A y con B, se traza la asíntota y se hace una gráfica aproximada. Bueno, y la ecuación ordinaria de la hipérbola es cuando ya tenemos, está en cualquier lado, no está en el centro, no tiene el centro coincidente con el centro coordenada, lo que ustedes ya sabían. Y acá está la ecuación con eje X y la ecuación con eje Y. ¿Sí? Acá le puse el signo en X negativo para que quede Y positivo, y esto en realidad tendría que estar acá, pero no. Fíjense que A, no se olviden, en el ipso de hipérbola, A está debajo de la variable positiva, ¿sí?